Un saludo muy especial a todos nuestros lectores que nos están viendo en estos momentos. También un saludo a todos los salvadoreños en el exterior. Gracias por estar en nuestra sintonía. Hoy nos estrenamos con un nuevo espacio, un nuevo segmento en Diario El Periodista, y con la primera entrevista de opinión pública vamos a recibir a Sigfrido Reyes. Él es el presidente de Proesa, para hablar un poco sobre el comportamiento de las exportaciones y esas nuevas expectativas que tenemos para que nuevos inversionistas lleguen al país y hacer crecer a El Salvador en cuanto a desarrollo económico y social. Bienvenido. Muchas gracias. Primero, desearte a ti y a todo el equipo y al público que verá o leerá esta entrevista un excelente año 2016. Muchas gracias. Mucha salud, mucha suerte y muchos ánimos para seguir en este proyecto comunicacional. Agradecer por esta oportunidad que nos va a permitir abundar en determinados detalles sobre cómo nuestra economía nacional ha cerrado el año 2015, qué avances hemos tenido, logros en materia de inversiones, de crecimiento, de exportaciones, de empleo, etcétera, y cómo estamos viendo el año que recién está arrancando, todo en la perspectiva de elevar el bienestar de la población, la calidad de vida de la gente, a través de mejores empleos, mejores ingresos, precios al alcance del bolsillo familiar, y que nuestras empresas y nuestros trabajadores pues tengan este año más éxitos, todo en beneficio de la sociedad salvadoreña. Yo creo que eso es una de las cosas que le hace falta a El Salvador, llevar ese optimismo, irradiar esas ganas de querer seguir adelante, y yo siempre creo muy bien de que tenemos todas las energías como para poder inyectarle a los demás esas cosas buenas que también están ocurriendo en el país, y no solamente enfrascarnos en lo negativo. Hablemos un poco sobre el comportamiento de 2015. ¿Cómo estamos cerrando en cuanto a exportaciones y en cuanto a nuevas inversiones que han llegado al país? Mira, hay un número en la economía que creo que es el que al final del día es el que determina qué tan bien puede andar un país y su economía. Y ese número, ese dato es el dato del crecimiento económico. Claro. Nosotros como país, como economía nacional, al 31 de diciembre tenemos un estimado que estaría por confirmarse en las próximas semanas, de que la economía creció en al menos 2.5%. O sea, el producto que generamos como sociedad creció 2.5%. Eso es un dato alentador, ¿no? Para el país. Es un dato positivo, Exacto. Es un dato sumamente alentador, es el más alto en los últimos 7 años. Exacto. Recordemos que el país viene de una tremenda situación de crisis allá por el año 2008, 2009, donde llegamos ni siquiera a crecer, sino que a decrecer. Claro. Caímos hasta por diversos factores, ¿no? Que son factores internacionales, exacto. Muchos de ellos, pero posiblemente porque no se tomaron en los años y décadas pasadas las necesarias medidas para prepararse ante estos shocks que tiene la economía mundial. Este año estamos cerrando 2.5. ¿Qué quiere decir eso? Que si el año 2014 estábamos produciendo 100 unidades de producto, hoy estamos produciendo 102.5. ¿Qué sectores del tejido están moviendo el crecimiento económico? ¿Exportaciones? ¿O hay un mix? Es variado. Primero hay que destacar que hemos tenido una importante inversión no solo nacional, sino también una inversión extranjera muy importante, que según datos estimativos del Banco Central puede llegar a los 655 millones de dólares para el año 2015, en términos brutos de ingreso. Correcto, de capital para nuevas empresas o ampliación de empresas de origen extranjero. Estamos también hablando de una gran inversión privada nacional en distintos rubros, construcción que salió del terreno negativo, ya el 2015 claro. Está en terreno positivo, toda la industria manufacturera que sigue teniendo un gran dinamismo, podemos hablar
más adelante de ese punto en particular. Claro. Agroindustria, todo el sector servicios, el sector financiero ha tenido un buen repunte, el sector energía también ha mostrado mucho dinamismo. Luego tenemos una importante inversión pública que también apuntala a ese crecimiento. Pudiéramos decir que hay una estimación de que vamos a cerrar o cerramos el año 2015 con una inversión pública de alrededor de 700 millones de dólares, lo cual es muy importante. Correcto. Para la economía nacional. La generación de empleo y otros factores. Luego, todo eso se refleja en más empleos. Sí, exacto. Para septiembre del año que acaba de terminar, el Instituto del Seguro Social reportaba un crecimiento neto de más de 5.000 empleos formales, que son los empleos que se registran ante el Seguro Social, que pagan Seguro Social, que pagan AFP, que pagan el Fondo Social para la Vivienda, que se les retiene, en el caso que la ley así lo aplica, impuestos sobre la renta. Hay obviamente mucho empleo no formal que es difícil de contabilizar. Sí, sí, correcto. El otro elemento importante en este crecimiento es que hay un aumento de la demanda y del consumo de los hogares, porque hay más capacidad adquisitiva, más capacidad para demandar bienes, para demandar servicios. Exacto. Eso es innegable. Hay una tendencia positiva y robusta en cuanto a el dinamismo de la demanda interna de nuestro mercado nacional. Y el tercer factor sería la demanda internacional, a la cual el país ha respondido con más exportaciones, claro, más ventas al exterior. Y yo pensaría que esos tres factores sumados son los que nos dan esta cifra. Por supuesto, es una cifra que hay que ponerla en un contexto. Sí. El primero, pues ya lo decía, veníamos de una situación de un crecimiento bastante bajo. Yo esperaría que con esta cifra del 2015 y lo que aspiramos para el 2016, ya El Salvador pueda salir de esa trampa de bajo crecimiento que se mantuvo por demasiados años. El otro contexto es el contexto regional latinoamericano. ¿Qué impacto ha tenido este contexto para el país? Mira, hay aspectos positivos y aspectos negativos. Yo diría que dentro de los positivos el mayor impacto ha sido de que hemos gozado de un año de precios relativamente más bajos de los combustibles. Sí, correcto. Eso nos ha ayudado mucho en nuestra balanza comercial, sí, porque hemos tenido que gastar menos en importar combustibles. Eso reorienta, es un dato fuerte que nos ayuda. Y reorienta, ¿no?, el presupuesto también. Nos genera grandes ahorros. Exacto. Ahorros al Estado, ahorros a las empresas, ahorros a los hogares, sí, que pueden redestinarse a otro tipo de consumo o a simplemente a ahorrar. Ahora, tenemos también otros aspectos que son negativos. ¿Cómo cuáles, por América ejemplo? Latina ha tenido el año 2015 en general un desempeño bastante crítico en su crecimiento. Nosotros hemos crecido 2.5, 2.6 posiblemente, pero América Latina y el Caribe en su conjunto cayeron casi la mitad del 1%. Porque grandes economías de la región, como Brasil, como Venezuela, tuvieron crecimientos negativos. Sí, exacto. Grandes economías como Argentina, como Ecuador, como Chile, tuvieron un crecimiento mucho menor que el de años anteriores, en gran medida porque son países exportadores netos de materias primas, y en un mundo donde las materias primas han caído de precio, pues obviamente eso se refleja en su crecimiento. Entonces el entorno latinoamericano y caribeño no ha sido muy alentador. Entonces hay que ponerlo en el contexto. Tenemos otros aspectos positivos, como el hecho de que nuestro mayor mercado de exportación, y hasta hoy en día el principal inversionista en El Salvador, que es los Estados Unidos de América,
viene saliendo de una situación de muy bajo crecimiento. Claro. Se está recuperando la capacidad de generación de empleo en Estados Unidos. Estados Unidos creció aproximadamente también 2.5. Sí, bueno, Taiwán, yo recientemente estuve en una cobertura periodística invitada por la embajada, y también pues la mayoría de funcionarios con quienes tuvimos la oportunidad de hablar lo explicaban, ¿verdad? Lo decían, que también ellos estaban experimentando un poco crecimiento en sus economías. Sí, los mercados asiáticos en general, y sobre todo el mercado chino, la economía china ya no está creciendo como nos acostumbró a verla en las décadas pasadas. Exacto. Que crecía al 9, 10, hubo un año que creció al 13%. Era increíble, ¿no? En cambio, el año que está cerrando, la economía china tuvo un crecimiento apenas superior al 6.5%. O sea, de aquellos crecimientos espectaculares, exacto, ahora la economía china está llegando a niveles, yo diría, más modestos en términos asiáticos, porque el crecimiento del 6% es un crecimiento que la mayoría de países del mundo lo desearíamos. Exacto. Entonces hay dentro del entorno internacional aspectos positivos y hay aspectos negativos. Pero aún así nosotros lo importante que tenemos que rescatar es que estamos saliendo de ese ciclo. ¿Por qué? ¿Esto se produce de manera natural y espontánea? No, esto se produce porque primero creo que se ha generado un ambiente de más confianza, de más seguridad, exacto, sí, de más certidumbre para que las decisiones de inversión se materialicen. Segundo, hemos creado un marco legal en El Salvador, que eso también le da seguridad, para atraer más inversión. Le da la seguridad también, ¿verdad?, al inversionista, sobre todo al internacional. Absolutamente. Y le puede dar adicionalmente determinados incentivos de orden fiscal o de otro orden, como facilidades migratorias, facilidades para que pueda introducir nuevas tecnologías. Entonces El Salvador en ese sentido también ha tenido movimientos importantes. Hemos ido creando un sistema legal que favorece la inversión en general y también la inversión en determinados sectores que para el gobierno son estratégicos. Dentro de ellos puedo destacar el caso de energía, particularmente energías renovables. Puedo destacar el caso de turismo. También todo lo que es el régimen de manufacturas en las llamadas zonas francas, que goza de incentivos y son incentivos que han sido puestos en línea y compatibles con la reglamentación de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio. Y de lo último que tenemos en la legislación es la Ley de Servicios Internacionales, que otorgan importantes incentivos a aquellas empresas prestadoras de servicios, pero para el exterior. Sí. Para el exterior, no para la economía local. Entonces hay, creo yo, más confianza, hay más certidumbre de que las inversiones que se hacen en El Salvador son inversiones que van a echar raíces, que van a tener un entorno jurídico de seguridad y que también se tomará ventaja de aquellos factores que tiene nuestro país que pueden estimular la inversión. ¿A qué factores me refiero? Bueno, somos un país que tiene una importante estabilidad política y social. Somos un país que tiene instituciones fuertes, instituciones que aplican la ley y que se someten a la ley. Tenemos también un país donde hemos logrado desarrollar una importante infraestructura, que en términos de carreteras, de puertos, de aeropuertos, de conectividad en materia de telecomunicaciones, pues pensaría yo que somos de los líderes en el área centroamericana. Y eso ha sido un avance también que el país ha tenido, ¿verdad?, en cuanto a estos recursos o valores agregados que también los inversionistas buscan.
Sí, absolutamente, porque en esto de la inversión hay que destacar que la inversión anda buscando oportunidades en todo el mundo. Claro. Y los países competimos por esa inversión. Habrá quienes pueden ofrecer como ventaja la mano de obra barata. Sí, sí. Nosotros creo que ya no podemos seguir en ese patrón o en esa visión de ofrecer el país como un país de mano de obra barata. Debemos de ofrecer y ofrecemos mano de obra productiva. Claro, y de calidad, ¿no? Sobre todo. Mano de obra de calidad, claro. Mano de obra que puede aprender rápidamente nuevos procesos, asimilar nuevas tecnologías con relativa rapidez. Entonces, todos esos factores son los que toma en cuenta un inversionista que anda en el mundo y dice, me voy a localizar, me voy a ubicar o en Costa Rica, o en Vietnam, o en Haití, o en México, o en El Salvador. Entonces, a la hora de tomar decisiones, hay una serie de factores que intervienen. Nosotros también tenemos una ventaja, que tenemos una importante ubicación geográfica, muy estratégica, que nos conecta con varios de los mercados más importantes del mundo. Sí, sí. Empezando, por supuesto, con la primera economía mundial, que son los Estados Unidos, pero también con otras economías importantes, como México, como las economías de Sudamérica, como Colombia, Chile, Perú, Brasil, el Caribe, que también es un fuerte demandante de varios de nuestros productos, sobre todo productos industriales, que tenemos accesos preferenciales a otros mercados, como por ejemplo la Unión Europea, sí. que es un mercado extremadamente importante en el mundo. Entonces, esos factores y otros son los que van definiendo a dónde una inversión se va a localizar. Ok, bueno, vamos a nuestra primera pausa, ya regresamos. Hoteles Villa Serena, con la sonrisa sincera de alguien que siempre le aguarda, en un clima de tibieza y confianza que puede ofrecerle un solo lugar, lleno de encanto y privacidad. Un ambiente con olor natural. Y para una relajación mayor, spa. Cadena de Hoteles Villa Serena. Seguimos conversando con Sigfrido Reyes, presidente de Proesa, para conocer esos avances que han habido en el tema de inversiones y cómo algunas empresas o algunos empresarios han fijado la mirada hacia El Salvador. Coméntenme un poco sobre esos logros principales que obtuvimos en 2015 y qué tipo de acercamientos han habido con algunas empresas importantes que quieran llegar al país. Bueno, yo creo que en ese sentido el año que terminó nos deja también un saldo favorable. Ya lo mencionaba yo, hay una cifra de ingresos por parte de inversionistas extranjeros al país que ronda los 650 millones de dólares, eso es muy importante. Claro. También hay que tomar en cuenta que las empresas que ya están establecidas, pues remiten sus utilidades al exterior, al final queda un saldo, pero en todo caso es positivo para el país. Nosotros hemos desplegado una importante labor de promoción de El Salvador en el mundo, con recursos modestos, porque los recursos de Proesa y del país son modestos, pero hemos hecho un gran esfuerzo para llegar a sectores que pueden tener interés en invertir en el país. ¿Qué sectores? Bueno, estamos hablando de sectores como energía, que el país tiene grandes atractivos en esa materia. De hecho, yo puedo decir que en los próximos años, 3, 4, 5 años, el país tendrá como escenario la puesta en marcha de muchos proyectos de generación de energía que superan varios miles de millones de dólares, ya tomado en su conjunto, entre lo que hace el sector privado y lo que hace el sector público a través del grupo CEL. Estamos también hablando de inversión, de interés en invertir en el área de telecomunicaciones, en el área financiera, banca, seguros. Por supuesto, el país mantiene también un gran atractivo en el área de manufacturas.
no solamente manufactura textil y confecciones, sino también en otras áreas, particularmente el área de la industria plástica y de la industria químico-farmacéutica, que están pues como una de las primeras prioridades de la inversión extranjera. Estamos también hablando de interés en expandir o crear nuevas empresas en el área de servicios empresariales. El país ha venido desarrollando un potencial muy fuerte en ese sector, en buena medida favorecida por la Ley de Servicios Internacionales. Sí. Tenemos ya decenas de empresas instaladas en el país que prestan los llamados servicios de call center y otros servicios. Y que eso ha crecido, ¿verdad? Ese sector ha crecido, considerablemente. Sí. Ya hoy en día hay cerca de 18.000 empleos que genera este sector. Bueno, también podemos hablar del sector de aeronáutica, mantenimiento aeronáutico, que nos pone entre los pocos países en América Latina y el Caribe que pueden prestar ese tipo de servicios que demandan el conocimiento y el manejo de tecnologías sofisticadas. Podemos también hablar del sector turismo, donde se están desarrollando proyectos importantes, sobre todo en el desarrollo hotelero. Exacto. ¿Verdad? Este año esperamos que se inaugure un enorme hotel acá en San Salvador, junto con un centro de convenciones y negocios en el área metropolitana, más otros proyectos de menor escala en el interior del país. En el área de agroindustria, que es otro sector que también le estamos apostando, y donde hay un interés bastante fuerte de determinadas empresas. Ahora, ¿qué países? Nosotros, al tiempo que seguimos cultivando un acercamiento con sectores empresariales en los Estados Unidos, en México, en Colombia, en Chile, en España. Y que con algunos de ellos hay tratados, también, ¿no? Hay tratados de libre comercio, que también tienen capítulos de protección de inversiones, que les dan a ellos esa confianza de que su inversión estará segura, que estará protegida. Pero estamos también abriendo los ojos a otros países. ¿Qué otros países podemos mencionar? Podemos hablar, por ejemplo, de China continental. Hay que decir que el año pasado fue escenario de un resurgimiento de la relación económica con China, ya no solamente El Salvador comprando productos chinos, sino también El Salvador exportando a China. Se dio una venta muy importante de azúcar salvadoreña, cerca de los 36 millones de dólares. Para la industria azucarera nacional es una venta muy importante que esperamos este año y los próximos se siga realizando. Estamos hablando también de acercamientos con otros países en Europa. Hemos tenido nosotros muestra de interés de países, bueno, tan lejanos como Rusia, por ejemplo, que quieren acercarse al país, sobre todo porque les interesa algún tipo de productos que es muy propio de esta área del mundo, como café, productos de la agroindustria, que para ellos pueden tener mucho interés. España sigue siendo un país de un gran potencial para El Salvador. De hecho, España es de los mayores inversionistas en El Salvador. Y otros países europeos. Yo creo que el país este año también va a hacer un enorme esfuerzo de desplegar toda la energía y toda la institucionalidad para llegar a reafirmarle a los países que ya tienen inversiones en El Salvador que deben de mantener la confianza en el país, que deben de expandir incluso las inversiones ya realizadas y también llegar a nuevos países que pudiesen tener un potencial de inversión en El Salvador. Ahora, ¿cómo, y es una pregunta que realmente yo no puedo obviarla, pero ¿cómo hacemos? Es decir,
como país y qué hace Proesa frente a un tema de inseguridad que quieras o no nos está golpeando un poco, pero cómo hacemos para contrarrestar, porque afuera pues la imagen de El Salvador es otra, es una imagen no favorable. Entonces, ¿cómo estamos haciendo desde Proesa para poder atraer la inversión extranjera al país? Bueno, siempre es un reto, es un desafío, sí. el poder superar esta situación de inseguridad, particularmente en materia de homicidios y extorsiones, que golpea a la población y golpea a cierto estamento de empresas, sobre todo pequeñas y medianas. Correcto, pero que no somos el único país. El Salvador no está exento, es decir, hay otros países que están viviendo situaciones más complejas, yo creo que, como lo he dicho a algún medio de comunicación, no es cierto que El Salvador sea una isla de violencia en medio de un mundo tranquilo. Claro. Países vecinos como Honduras, como Guatemala, como México, tienen extremos niveles de violencia. Sí. Entonces, claro, eso no es ningún consuelo para nosotros, ni lo debe de ser, pero es una absoluta mentira lo que determinadas personas o ciertos medios de comunicación quieren proyectarle al mundo, hablando que solo en El Salvador hay violencia. Sí, sí. Y que en este país lo único que sucede es hechos de violencia. No, El Salvador es como se vende la noticia también, ¿no? Que tiene un dinamismo, sí. donde hay una actividad productiva, hay una actividad social, cultural, turística, donde la sociedad vive, se mueve, tiene, pues como toda sociedad, sus eventos, sus actividades. Nosotros destacamos también en esta labor de promoción todo el esfuerzo que se hace desde las instituciones de la seguridad ciudadana para enfrentar esta violencia. Claro. Solamente este año que terminó fueron desmanteladas más de 300 bandas criminales. Eso no es poco. Fueron incautados grandes cargamentos de droga. Fueron capturados no menos de 30.000 delincuentes. O sea, esos son éxitos de la seguridad ciudadana. No es fácil, porque también enfrentamos problemas de recursos, enfrentamos problemas de sabotaje a los esfuerzos de la seguridad. A la vista está, por ejemplo, este bloqueo que se ha tenido del financiamiento a la seguridad por parte de la Sala de lo Constitucional, que mantiene bloqueados 900 millones de dólares. Buena parte de esos recursos irían a la seguridad. Entonces, no es fácil impulsar una política de seguridad y de promoción del país cuando dentro de nuestro mismo país hay quienes hacen enormes esfuerzos para ser los grandes detractores del país. Yo suelo comparar el caso de El Salvador con otros casos como la misma Honduras, Guatemala, México, Costa Rica, Dominicana, donde yo no encuentro a algún líder empresarial de alguna gremial hablando contra su propio país. En El Salvador yo veo 2 que 3 que son los más virulentos detractores de su propio país, incluso saliendo al mundo a decir que no hay que venir a invertir al Salvador. O sea, el caso de El Salvador en cierta medida es atípico, porque la polarización y la radicalización de ciertos personajes o grupos llega al extremo de la irracionalidad, a tal punto de meterle el cuchillo por la espalda a su propio país. Yo creo que la situación de seguridad, si bien es cierto, es una limitante, pero no es una limitante absoluta. Creo que hace mucho más daño aquel mensaje de algunos dirigentes gremiales, empresariales, llamando a que en El Salvador no venga la inversión. Eso hace mucho más daño que cualquier ola de delincuencia. Bueno, estamos conversando con el presidente de Proesa, Sigfrido Reyes. Vamos a una pausa, ya regresamos. Hoteles Villa Serena, con la sonrisa sincera de alguien que siempre le aguarda, en un clima de tibieza y confianza que puede ofrecerle un solo lugar
lleno de encanto y privacidad. Un ambiente con olor natural. Y para una relajación mayor, spa. Cadena de hoteles Villa Serena. Gracias por estar en nuestra sintonía. Seguimos conversando con el presidente de Proesa. Presidente, ¿cuáles son las expectativas que tenemos para este nuevo año? Esos nuevos retos, esos desafíos que tenemos desde Proesa para seguir atrayendo la inversión extranjera a El Salvador. Bueno, tenemos una meta de crecimiento que el presidente de la República la ha planteado en términos de un 2.9%. O sea, crecer más sí, de lo que crecimos en el 2015. Para que eso sea posible, tenemos que desatar los procesos de inversión que ya están iniciados o que están en fase de planificación. Desburocratizar los procesos de inversión, reducir al mínimo posible y necesario todos los trámites, los plazos para cumplir con determinados requisitos, a fin de que esa inversión aflore y que a partir de eso se generen empleos, se generen nuevas empresas, nuevos proyectos, ingresos para las familias. También es importante dinamizar aún más la inversión pública. Tenemos grandes proyectos de inversión pública. ¿De cuánto estamos pensando este año? ¿Hay algún dato, algún número? En relación a la inversión que se va a hacer. A la inversión, en el caso del Estado, pues está bastante definido. Estamos hablando de una expectativa de inversión que yo esperaría se acerque a los 800 millones de dólares. Esto incluye proyectos de infraestructura, proyectos de instalaciones hospitalarias, proyectos energéticos, proyectos en materia de riego, en materia de infraestructura para la agricultura, etcétera. Proyectos que tienen que ver con la expansión del Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, la rehabilitación del aeropuerto de Ilopango y otros proyectos de CEPA muy importantes. Espero también que este año pueda darse finalmente la concesión del puerto de la Unión, que es un tema que se ha venido retardando. Entonces, en términos de inversión pública estamos hablando de una cantidad significativa. Subrayo y repito, la inversión pública es apenas una quinta parte de lo que es la totalidad de la inversión. Claro, o sea, la mayor parte de la inversión proviene del sector privado, sea nacional o internacional. Y yo esperaría que este año que está arrancando nos deje cifras superiores a las del año pasado. El año pasado la inversión privada anduvo en torno a los 3.100 millones de dólares, según cifras del Banco Central. Yo esperaría que esa cantidad suba. Espero que también las exportaciones se incrementen. El año 2015 cerramos con un crecimiento en torno al 5% de las exportaciones. Fuimos el país que más creció en exportaciones en toda el área centroamericana y el Caribe y posiblemente en América Latina. En un momento donde en América Latina las exportaciones han caído 14 puntos en el 2015. Nosotros crecimos 5. Esas cosas son las que realmente nos llaman a tener optimismo de que estamos en una ruta correcta. Yo esperaría que ese ritmo de crecimiento de las exportaciones se mantenga y, si es posible, se incremente. Vamos a seguir buscando más mercados para nuestras exportaciones. Como lo he dicho, hay mercados que se han comenzado a abrir. Mencionaba el caso de China, pero puedo mencionar incluso países como Nueva Zelanda, como Malasia, donde están llegando los productos salvadoreños. Espero que puedan llegar productos salvadoreños a Rusia, a Europa del Este, eventualmente al mundo árabe, mientras mantenemos a nuestros compradores tradicionales, que son básicamente los Estados Unidos, los países de Centroamérica y en alguna medida, pero mucho más pequeña, los países de la Unión Europea. Entonces, ahí espero que se mantenga ese dinamismo, que hayan más países destino de exportaciones, que hayan más empresas exportando, incluyendo pequeñas y medianas empresas, y que hayan más productos salvadoreños, porque ahora la exportación ha estado
enfocada en buena medida en el sector textil y confección, en el sector químico-farmacéutico, es muy importante, el sector plástico, agroindustria, bebidas. Eso es lo que El Salvador exporta, pero podemos exportar otras cosas. Incluso ya hemos comenzado a tener una balanza positiva en términos de exportación de servicios. El año 2015 nos deja un saldo positivo en ese campo. Alrededor de 600 millones de dólares netos en cuanto a exportación de servicios. Antes eso era una cifra poco significativa, claro, ahora sí, ya adquiere niveles significativos. Y bueno, y eso también se traduce a generación de empleo, ¿no? A darle un poco también de seguridad a la gente, porque también la gente se queja acá de que no hay empleo, que no hay esto, no hay lo otro. Entonces, bueno, yo creo que aprovechar las oportunidades también es importante, ¿no? Y trabajar en unificación. Así es, yo creo que cada inversión que se hace, sea pequeña, mediana, grande, significa la creación de 2, 3, 5, 20, 50 o 2.000 empleos, dependiendo de la escala y de la naturaleza de la inversión. Sí. Hay inversiones que generan mucho empleo, hay otras inversiones que demandan gran capital, pero no necesariamente grandes cantidades de empleo, porque son industrias más tecnológicas. Pero cada inversión genera una determinada cantidad de puestos de trabajo que antes no estaban, sí, que por lo tanto como sector público, como gobierno, estamos en la obligación de favorecer esas iniciativas de inversión, porque con un nuevo puesto de trabajo, con 5 puestos de trabajo, nosotros estamos ayudando a que 1, 3 o 5 familias tengan ingresos y que eso pues eleve su nivel de bienestar. Bueno, estamos ya pues al cierre de esta entrevista. Ha sido un gran honor de verdad tenerlo en nuestra primera entrevista que nos estamos estrenando, pero quiero darle la oportunidad de que hagan un llamado también a todos los sectores de la sociedad civil para poder trabajar en unidad, para poder trabajar con ese mismo sentido común, ¿verdad? Para poder sacar adelante El Salvador y para poderlo ver en un crecimiento tanto socioeconómico como político y en todas las áreas que también pues todos estamos inmersos en ella. Una de las cosas que más a mí me llaman la atención cuando converso con empresarios potenciales inversionistas de fuera del país es que destacan que El Salvador es un país propicio para invertir, para hacer negocios, que tenemos estándares en cuanto a mano de obra, en cuanto a infraestructura, a telecomunicaciones, a seguridad jurídica que no tienen otros países. Me llama la atención porque inmediatamente ellos detectan que en el país hay grandes oportunidades, pero para que esas oportunidades se puedan materializar, el país tiene que estar más unido. El sector empresarial, el sector laboral, el gobierno, los medios de comunicación. Porque el mensaje que nosotros debemos de presentar al mundo debe ser un mensaje y una proyección de unidad. Podemos tener diferencias de distinto tipo, claro, de orden político, de orden programático, pero no podemos tener diferencias en un punto, y es que el país necesita más inversión, más generación de empleo, más crecimiento, más ingresos. Nadie en su sano juicio debería de oponerse a una proyección de ese tipo. Por eso yo destaco que todo el potencial que tenemos y que es muy grande y que lo reconoce mucha gente fuera de este país, solo será posible materializarlo si presentamos un proyecto común de país. Si nos cerramos y unimos todos en torno a ese propósito y no a una idea o a una proyección de una imagen que distorsione, claro, lo que es nuestra sociedad, lo que son nuestros valores y lo que es nuestro potencial. Tenemos problemas, los vamos a superar, los estamos superando, pero pudiéramos ser mucho más eficaces y efectivos si le diéramos un combate común
a esos problemas y no estimular divisiones, enfrentamientos, que al final de cuentas lo único que nos traen es un daño, una pérdida de credibilidad frente al mundo. Bueno, muchísimas gracias de verdad por habernos recibido en su institución. Le deseamos la mejor bendición para este nuevo 2016 junto con su equipo de trabajo y sobre todo pues a usted, amigo lector, que nos ha permitido llegar hasta sus hogares. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.